Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos hoy martes 23 de abril del año 2013 a Informa TV. Hoy veremos que urge la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, autoridades locales y federales a investigar amenazas a personal del artículo 19. En otros asuntos, veremos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán busca prevenir el bullying. Además, veremos que apoyan a menores de edad refugiados en Ecuador. En otras noticias, veremos que presentan radionovela sobre trata de personas. Y además, veremos también que en Zimbabue se vota a favor de una constitución que va hacia las mujeres. También veremos que niegan educación a hija de defensor de derechos humanos en China. Además, les recuerdo que hoy estaremos viendo también la cápsula de derechos humanos en la web a cargo de mi compañero Aldo Núñez. No se despegue de su pantalla, iniciamos en un momento. Hoy 23 de abril, según la Organización de Naciones Unidas, se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho del Autor. Además, también se celebra el Día de la Lengua Inglesa. Bien, con esto comenzamos nuestra información nacional. La Organización Internacional con Trabajo en Libertad de Expresión, conocida como Artículo 19, denunció haber recibido este sábado amenazas de muerte contra su director Darío Ramírez, así como contra el personal que labora en la organización. Frente a estas amenazas que se hicieron en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo un enérgico llamado a las autoridades competentes para que activen el protocolo de investigación y defensa del personal, artículo 19, que además incluye la activación y coordinación del mecanismo federal y local de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Recordemos que Artículo 19 es una organización dedicada a defender el derecho humano a la libertad de expresión, por lo que ha documentado y denunciado las agresiones que sufren las personas que ejercen esta libertad en todo nuestro país. En días pasados, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California asistió al Cerezo El Hongo, ubicado en el municipio de Tecate, para poder constatar que los más de 4,000 internos que se encuentran dentro reciban un trato digno y adecuado. Se visitó por parte del personal de derechos humanos las instalaciones que conforman a la penitenciaría, entre ellas la cocina, los salones educativos, las celdas, el espacio donde también se brindó asesoría y se atendió a los internos que así lo solicitaron. Acto seguido se les entregó información para poder contactarse directamente con la Procuraduría de los Derechos Humanos en caso de ser necesario. Cabe destacar que entre las principales peticiones que realizaron los internos se encuentran el apoyo en defensoría pública, solicitud de medicamentos, así como traslado penitenciario. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer que este próximo viernes 26 de abril se vence el plazo para inscribirse al Diplomado en Derechos Humanos para Periodistas y Profesionales de la Comunicación 2013, por lo que reiteró la invitación a profesionistas, estudiantes y académicos de la comunicación a participar en esta actividad académica. El diplomado, que iniciará este próximo 18 de mayo, mismo que se impartirá en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y se desarrollará en un esquema mixto, es decir, presencial, va a ser transmitido por videoconferencia a diferentes sedes de la República Mexicana y Latinoamérica y en línea por medio de la plataforma Blackboard. Tiene entre sus objetivos este diplomado informar y formar en temas y conceptos de derechos humanos que sirvan de herramientas para la labor de periodistas y de comunicadores. Además, impulsará la perspectiva de derechos humanos en el ejercicio periodístico. Si usted desea más informes sobre este diplomado, puede contactarse al correo electrónico derechos.humanos@uia.mx.
En el marco del 38º Congreso Nacional Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Adolfo López Vadillo, presentó el Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio, el cual dijo permitirá la identificación e investigación de conductas transgresoras de los derechos humanos a la legalidad y la seguridad jurídica. Durante su participación, el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla señaló que el organismo Derecho Humanista se dio cuenta que con la entrada en vigor de un nuevo sistema de justicia penal podrían ocurrir 93 actos violatorios durante el curso de cualquier proceso. Por esta razón, dijo, se elaboró este manual, el cual busca ser una herramienta que permita a los visitadores de los organismos de defensa de los derechos humanos de nuestro país realizar la calificación de las quejas de manera ágil y objetiva. Todas las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, autoridades municipales y estatales han sido aceptadas sin objeción alguna. Así lo dio a conocer el presidente del organismo, Marco Antonio Morales Gómez. Además, el ombudsman estatal manifestó que en muchos casos la Defensoría propicia el ejercicio de la mediación para dirimir las diferencias. Cuando se convierte en recomendación, dijo, se sigue todo un proceso adicional y diferente. Asimismo, comentó que la entidad mexiquense va a la vanguardia en su legislación, ya que cuando se emite una recomendación y esta es aceptada por la autoridad, de manera inmediata adquiere fuerza vinculatoria, es decir, se debe cumplir forzosamente. Agregó que en el caso de negativa a aceptar una recomendación, el ombudsman tiene la facultad para citar ante el Pleno del Congreso local a la autoridad en cuestión y que esta misma señale las razones de su negativa. La Visitaduría Regional de Zamora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán realizó el curso de capacitación sobre el tema bullying y violencia escolar para la escuela primaria Reforma Turno Matutino de la colonia La Libertad. Tal forma que contando con la presencia de más de 150 asistentes, entre los que se encontraban alumnos, personal docente y padres de familia, este evento fue realizado en el auditorio del Centro de Desarrollo Comunitario, el cual carece de algunos servicios públicos básicos y se encuentra en los cinturones de marginación de aquella ciudad. Por su parte, Víctor Villanueva Hernández, titular de la Visitaduría, indicó que estas acciones se llevaron a cabo con el fin de poder fortalecer la promoción de una cultura de respeto a los derechos, pero además de las obligaciones, ya que dijo es importante difundir los valores a las niñas y niños sobre el respeto, la tolerancia y la solidaridad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación contra la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, esto por dilación en indagar la desaparición de 4 personas en enero del año 2008 en esa entidad. Mediante un comunicado de prensa, la Comisión Nacional informó que la investigación se inició por presuntas violaciones a derechos humanos en las que pudieron haber incurrido ambas procuradurías. Además, el organismo nacional expuso que solicitó al Procurador General de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza, y al Subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, esta información relacionada con el caso y dijo estará atenta a las actuaciones que las autoridades encargadas de procurar justicia lleven a cabo para deslindar responsabilidades. En su momento indicó emitirá la determinación que conforme a derecho proceda. En un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que en México 3.6 millones de menores entre 5 y 17 años de edad son víctimas de la explotación laboral y advirtió que la violencia en contra de la niñez va en aumento. Al hacer un llamado para fomentar la cultura de la denuncia y evitar la violencia y el maltrato infantil, el organismo Derecho Humanista consideró que es necesario poner en práctica estrategias que protejan la integridad física y emocional de más de 32 millones de niñas y niños que, de acuerdo con datos oficiales, viven en nuestro país.
Del año 2009 a la fecha, la Comisión Nacional recibió 4.006 quejas por presunta violación a derechos humanos de menores de edad por servidores públicos del gobierno federal, de las cuales 1.696 correspondieron a niñas y 2.310 a niños. Esto es todo en Información Nacional. Es momento de ir a la sección Derechos Humanos en la web a cargo de mi compañero Aldo Núñez, quien hoy nos hablará del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que un día como hoy, pero de 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes. Por esta razón, que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidiera rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos y en particular a las y los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Eso nos lleva a que cada 23 de abril celebremos el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, cuyo objetivo es promover la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del derecho de autor. Y por supuesto, ligar a la literatura con un derecho primordial como lo es la educación. Para adentrarnos aún más en la importancia que tiene la lectura y los libros en la vida de todo ser humano, te invito a mirar este video que por supuesto puedes encontrar en internet. Las palabras. Las palabras esconden historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Las une caprichosamente la mano de un autor que decide que érase una vez va antes que una princesa en un reino muy lejano, que pese a las adversidades tendrá un glorioso futuro. Coge aire. Las palabras son símbolos, imágenes, pero también son sueños, tus sueños, mis sueños, los sueños de un desconocido. Me gusta soñar, me gustan las palabras, dejarme llevar a mundos lejanos en el tiempo y en el espacio. Las palabras causan alegrías, tristeza, risas y lágrimas. Nos hacen viajar, nos hacen dudar. ¿Conseguirá escapar? ¿Volverán a encontrarse? ¿Lo logrará? ¿Tendrá un final feliz? La curiosidad nos deja absortos en la lectura y la intriga se apodera de nosotros. No puedes parar de leer, imposible. Deseas saber cómo acaba la historia, pero al mismo tiempo no quieres que termine nunca. Alguien llama a tu puerta. Vuelves a la realidad. ¿Quién será? ¿Por qué me arranca de mi historia? Vences a la intensa atracción que te une al libro como un imán. Tus pies avanzan hacia la puerta, pero tu mente sigue cautivada por el relato. 3 pasos. 1, 2, 3. Abres la puerta. Sonríes. Lo siento, se equivoca. No puedes esperar más. Te abalanzas sobre el libro como un depredador. ¿Qué va a pasar? Lo abres. Y ante ti, más de 354 páginas de suspiros. 250.000 frases que hacen que tu corazón lata más rápido. Palabras que resuenan en tu cabeza. Me gusta la intriga. Me gusta emocionarme. Me gusta el suspense. Me gusta dudar. Me gusta imaginar. Me gusta... Sí, me gusta leer. El libro, en cada una de sus formas, es un instrumento que contribuye a la educación y a difundir la cultura y la información. La diversidad de libros y de contenidos es una fuente de enriquecimiento que debemos hacer efectiva. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos y para celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, tuitea el hashtag Día Mundial del Libro y menciona @informatv_dhnet. Nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web.
Es momento de que usted y yo conozcamos lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. En Costa Rica, la Organización Internacional para los Migrantes y la agrupación civil Voces Nuevas lanzaron la radionovela El Silencio Duele, que denuncia los casos de mujeres y hombres migrantes víctimas de trata. Por su parte, la coordinadora de la organización de esta radionovela, Ana Hidalgo, confió en que las historias presentadas puedan concientizar sobre la importancia de denunciar la trata de personas. Esta radionovela se transmitirá en 60 estaciones de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Este próximo 25 y 26 de abril se realizará en Lima, Perú, el encuentro de la Federación Iberoamericana del Ombudsman sobre el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, el rol de los ombudsman en América Latina. El objetivo de este encuentro es reflexionar sobre los avances y retos en la implementación del derecho a la consulta previa en los países de la región. Este evento contará con la presencia de 14 defensores del pueblo, entre ellos el de Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, El Salvador, Panamá. Además, también contará con la participación del relator especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. El Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, conocida como ECHO, lanzó en Ecuador la iniciativa Children of Peace para apoyar a miles de niñas y niños, en su mayoría de origen colombiano, refugiados en el país sudamericano. El programa, que será ejecutado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, se financiará con la concesión del Fondo del Premio Nobel de la Paz 2012 y pretende beneficiar a 3.200 niñas y niños para que estudien y participen en proyectos a favor de la convivencia pacífica en las zonas fronterizas de Esmeralda y Sucumbíos. Las indígenas del municipio boliviano de Vitichi piden políticas de igualdad y equidad de género en la legislación municipal que está próxima a presentarse ante el Estado y que tiene como fin dotar de autonomía a la población de la localidad. Tal forma que, con ayuda de organizaciones civiles del país sudamericano, las mujeres de ese municipio, en su mayoría indígenas quechuas, elaboraron su propuesta de Carta Orgánica Municipal que incluye medidas para acceder a la justicia y a una vida libre de violencia. Bien, esto es todo en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica, pero aún falta más información. No se despegue de su pantalla, que en un momento continuamos. Conozcamos la información más relevante en materia de derechos humanos a nivel internacional. Con más del 95% de votos a favor en Zimbabue, se aprobó el proyecto de constitución que incluye una declaración de derechos que estipula la igualdad de género como un valor fundamental. De tal forma que la nueva constitución en el país africano reserva 60 escaños para mujeres en el Senado y ordena una comisión de género para promover la equidad. De tal forma que nuevamente el Parlamento promulgará la nueva Carta Magna este próximo 7 de mayo. La organización de derecho humanista Frontline Defenders denunció las acciones cometidas contra Shang Ani, hija del defensor de los derechos humanos de los trabajadores, Shang Li. Shang Ani, denunció este organismo de derecho humanista, fue expulsada de la escuela primaria UPO este pasado 23 de febrero, mismo día en que su padre fue llevado a prisión.
Ante la negativa del colegio de readmitir a la niña, decenas de activistas en China se reunieron en su apoyo, razón por la que varios fueron agredidos este pasado 8 de abril. La justicia brasileña condenó este domingo a 23 policías a 156 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 111 internos en el complejo penitenciario de Carandiru, allá en Sao Paulo, la peor matanza carcelaria de Brasil ocurrida en el año de 1992. Los 23 agentes condenados asesinaron a tiros a 13 presos que estaban en sus celdas y en los pasillos del pabellón 9 del complejo, donde se organizó un motín que desencadenó la sangrienta represión policial en la cual participaron 330 agentes. Este proceso se ha dividido en 4 etapas debido al gran número de acusados. Es decir, son 79 policías en total los que están siendo acusados por esta masacre, quienes próximamente serán juzgados en los tribunales. Por primera vez en la historia, México encabeza la nómina de países con más denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto de acuerdo con un informe del organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos. El reporte correspondiente al año 2012 señala que suman 431 demandas formuladas por ciudadanos mexicanos que aseguran ser víctimas de abusos, 57.9% más que lo que sucedió el año anterior, es decir, el año 2011. De tal forma que México desplazó hacia Colombia y Perú, quienes tradicionalmente habían encabezado la lista de los países con más denuncias presentadas ante el organismo defensor de derechos humanos. China acusó este domingo a los Estados Unidos de Norteamérica de violar los derechos humanos tanto dentro como fuera de su territorio y mencionó actos como espionaje a sus propios ciudadanos, discriminación contra las mujeres y minorías étnicas y la falta de control del uso masivo de armas de fuego. En un informe, el informe denominado Récord de los Derechos Humanos en Estados Unidos 2012, denuncia que el país norteamericano realizó el año pasado monitoreo electrónico sin autorización judicial, lo que pone de manifiesto una violación de los derechos a la privacidad de los ciudadanos. Este documento, elaborado por la Oficina del Consejo de Estado de China, menciona que la policía estadounidense abusa de su poder y señala que en el año 2012 más mujeres fueron víctimas de violencia doméstica y asaltos sexuales. Este domingo, decenas de cometas, conocidos como papalotes en México, sobrevolaron el cielo de Madrid a favor de la libertad de las mujeres egipcias. Cientos de personas se unieron a los actos que, bajo el lema "Queremos a las mujeres egipcias libres como cometas en el cielo", el cual organizó Amnistía Internacional Madrid, allá en el Parque Juan Carlos I. De tal forma que desde tempranas horas, numerosos ciudadanos colaboraron en las actividades lúdicas preparadas por Amnistía Internacional con el único fin de poder sensibilizar sobre las agresiones a las que se ven sometidas las miles de mujeres egipcias en su diario vivir, incidiendo especialmente en la violencia sexual a la que muchas mujeres se ven expuestas por asistir a una manifestación. Un informe de UNICEF señala que la mayoría de los 5.300 niñas y niños y adolescentes asesinados en El Salvador entre el año 2005 y 2011 estaban fuera de la escuela y estos eran partes de las pandillas. El informe denominado Completar la escuela en Centroamérica, los desafíos pendientes, que analiza la exclusión educativa en toda Centroamérica, revela además que el 6.4 millones de niños están en situación de riesgo. Por su parte, el representante de UNICEF en El Salvador, Gordon Jonathan Lewis, dijo que más del 65% de las niñas y niños y adolescentes asesinados en ese periodo de 6 años tenía entre 14 y 18 años
y de estos el 80% eran hombres. La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, quien se encuentra ahora visitando Angola, sostuvo un encuentro este lunes con integrantes de organizaciones sociales angoleñas, en el que se trataron temas como el cumplimiento de las leyes. Representantes de organismos de la sociedad civil manifestaron que la cita, este encuentro que tuvieron con la defensora de derechos humanos, permitió un diálogo más próximo con el Ejecutivo y las autoridades tradicionales, sobre todo en lo que atañe al derecho a la tierra y a la habitación. Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante su estancia en ese país africano, que será hasta mañana, Navi Pillay dialogará con distintas autoridades del Estado y representantes de instituciones, entre otras actividades. El comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muižnieks, anunció este lunes que visitará España entre el 4 y 7 de junio próximo y en especial examinará el efecto de la crisis económica en la sociedad y algunos casos de violencia policial. A pesar de que el programa de su visita no está cerrado, este comisario avanzó en un encuentro con varios periodistas que visitará Madrid y Sevilla, donde se entrevistará con ministros del gobierno de Mariano Rajoy, la defensora del pueblo Soledad Becerril, con jueces fiscales, responsables policiales y de inmigración y representantes de organismos no gubernamentales. Cabe destacar que después de cada viaje de trabajo, este comisario redacta un informe, el cual es enviado a las autoridades nacionales, las cuales también realizan sus comentarios por escrito para posteriormente hacerse públicos ambos documentos, lo cual por supuesto lo daremos a conocer después de este viaje del comisario aquí en Informa TV. Bien, de esta forma hemos finalizado nuestra información Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez. Mis compañeros en producción y cabina le damos las gracias por haber acompañado esta transmisión un día más. Los esperamos mañana con más información.